Bueno, para la discusión, en términos de establecer un puente pues, con comunicación, va en el sentido de comprender la cultura no como un accesorio de los procesos sociales, un adorno, como dice el texto, sino que es una dimensión vital de todas las relaciones y procesos humanos. Y entonces, eso implica entender la cultura como un proceso y como un proceso dinámico, ¿no? No es como la cultura ya está o es estática, así son los choles, así son los de Iztapalapa, así son los estudiantes de la UAS, ¿no? O sea, sino que es un proceso de educación, es un proceso de trabajo que implica retomar, por ejemplo, en este caso, como lo dice el texto, el paradigma de la epistemología transdisciplinaria. ¿Por qué? Porque trabajar desde la concepción semiótico-simbólica implica también tomar en cuenta el contexto social histórico en el cual se desarrollan los procesos simbólicos y semióticos y por lo tanto los procesos de comunicación. Otra parte importante de tomar en cuenta es lo que Gilberto Jiménez llama la revolución copernicana, ¿no? Es decir, que sí está bien la diversidad cultural, pero si no hay códigos de esa diversidad cultural no hay comunicación o se tergiversa la comunicación, ¿sí? Hay un ejemplo de una compañera francesa que quería utilizar el español mexicano y entonces le enseñaron algunos dichos y entonces dice que llegó a un funeral y dijo, este arroz ya se coció. Eso generó algo complejo en términos de la interpretación, ¿sí? Entonces eso hay un seguimiento. Entonces la importancia del proceso simbólico y de los códigos son muy importantes para la comunicación o qué tipo de comunicación se da. Entonces, digo, no por nada Cortázar decía en Rayuela que una de las peores ilusiones es creer que estamos de acuerdo. Entonces yo creo que la parte de los seminarios es poder tener en cuenta qué elementos, qué categorías, qué procesos estamos tomando en cuenta para tener más o menos puntos en común, trabajo en común para el trabajo junto con los estudiantes. Esta diversidad también es lo que Crotz o otros le llaman multiversos, que tiene que ver no solamente en la ciudad, sino en diferentes partes del mundo y del planeta. Por eso ahorita hablando con Ernesto decíamos que tanto trabajamos la cuestión cultural dentro de la epistemología transdisciplinaria, pero también desde la postura de lo que le llaman la epistemología del sur, se implica anexar la África y la India, que también se ven postcoloniales, pero que es muy importante para interrelacionar los saberes, las reflexiones que están dando en el mundo, pero también desde los mismos pueblos, es decir, desde el diálogo de saberes, que implica que los pueblos campesinos, mayas, africanos, etcétera, están dando sobre su identidad, sobre la cultura, sobre los recursos naturales e incluso sobre la comunicación, etcétera. O sea, están generando problemáticas que implican la existencia social y tanto, digamos, social, tanto natural de sus recursos en el proceso de expansión neoliberal, que es parte de lo que se está viviendo en la época contemporánea. Para la parte del ensayismo, que es una de las partes que estamos trabajando en el ensayismo latinoamericano en transdisciplina, lo interesante, digamos, de trabajar el ensayo en el eje de cultura es esta posibilidad que permite ser teórico y literal, relacionar la parte teórica y literaria, bueno, le llaman el centauro, esa parte animal que tiene, digamos, ¿no? de fuerza estética, etcétera, hasta la parte teórica y reflexiva que permite una libertad, pero también un compromiso para la escritura, y que es algo que está trabajando y que se relaciona muy bien con la transdisciplina, en el sentido de que frente a problemáticas complejas, es decir, problemáticas que son multideterminadas, que no nada más es económico, que no nada más es político, sino que tiene diferentes fuerzas, ¿no? Entonces ese diálogo la permite también la transdisciplina junto con el ensayismo latinoamericano, digamos, ¿no? Que sería una de las materias completas que generaban ahí como sector. ¿Por qué trabajar el ensayismo latinoamericano y transdisciplina? Esto permite, estas dos, digamos, posturas permiten encontrar posibilidades, lo que sea la compañera, de si hay una problemática, esa problemática que tiene tantas dimensiones la abarca y hasta dónde se puede abarcar, claro. Pero también implica el trabajo en equipo, o sea que no nada más es la persona, el individuo, sino que la posibilidad de que los estudiantes puedan trabajar con gente de promoción de la salud, gente de ingeniería. Ahorita, por ejemplo, hay una propuesta de ingenieros que están buscando gente de comunicación y cultura para un proyecto de elaboración de un programa donde se esté grabando, etcétera, para producirse junto con comunicación. Entonces, salud, arte y patrimonio, antropología, esta interrelación que permite la universidad, ¿no? Entonces, creo que ese es el trabajo en equipo. Aquí se trabaja la concepción simbólica de la cultura, pero también estamos trabajando en el seminario, sí también sería necesario trabajar la dimensión funcionalista de la cultura, la función estructuralista de la cultura, en tanto que también se ve comunicación. Entonces ver
digamos, cuáles son las posibilidades que tiene el enfoque funcionalista, estructuralista en comunicación y en cultura, y también ver los puentes en las cuales se interrelacionan. Aquí el problema es que si nos vamos a eso también está la concepción evolucionista y neoevolucionista de la cultura, que también tiene cosas interesantes y otras concepciones, pero que daría también cabida a los diferentes caminos que tiene estas concepciones. La que trabajamos primordialmente en el eje es la concepción simbólica, la concepción semiótica, pero la crítica que le hace de Thompson es muy interesante porque esos fenómenos siempre están estructurados social históricamente. Entonces yo creo que una parte de los enfoques, por ejemplo, se decía en metodología el enfoque sociocultural, creo que hay que meterle la historia, ¿no? O sea, el contexto histórico en el cual se desarrollan los procesos comunicativos y los procesos culturales, ¿sí? Hay un ejemplo que les pongo a los compañeros, por ejemplo, cuando estaba el Consejo Guerrerense de 500 años de la existencia indígena, estaban en una manifestación, graban jóvenes el proceso en donde llegan los granaderos y los golpean, ¿sí? Y en el momento los campesinos de la zona de la montaña Baja Guerrero suben la bandera y empiezan a tocar el himno nacional. Entonces, bueno, está la bandera del himno nacional y tú puedes hacer la interpretación simbólica y lo que comunica, pero era un contexto específico, era después del 92, de los 500 años, después del 94. Digo, a ver qué significaba que levantaran la bandera y que pusieran el himno nacional cuando venían los granaderos encima, ¿no? Todos estos contextos de la dimensión del conflicto te dan una interpretación, digamos, frente a una etnografía, una observación densa, también una interpretación densa, que implica también distintos elementos, digamos, para entender tanto a nivel sociológico, a nivel político, a nivel económico, a nivel étnico, ¿no?, etcétera, diferentes elementos que permitirían entender una situación específica. En términos históricos, desde la corta duración, la mediana y la larga duración, siguiendo a Braudel, digamos, para componer todavía más complejo los elementos, los fenómenos simbólicos y comunicativos que estudiamos, que no nada más se queden en el presente por el presente, digamos, como diría la crítica de Braudel a Lévi-Strauss, sino esta configuración de sentido en un plano más histórico. Bueno, aquí ya es tomando en cuenta dos cosas. Uno, que en el principio decía, los estudiantes tienen que encontrar problemas significativos tanto de la ciudad como de otro contexto. Entonces esta es una propuesta que implica que entender un problema está mediado por la cultura, y esa cultura, digamos, tanto de los pueblos que se pueden estudiar como de los estudiantes, porque esa es otra dimensión importante de la dimensión semiótica de la cultura, es que no solamente el analista, el comunicólogo o el analista de cultura está interpretando la realidad social, sino que los sujetos están interpretando la realidad social, y el analista es uno, entre otros, de esa interpretación. Entonces, esos los problemas que se presentan, que están relacionados con el momento contemporáneo, tanto, digo, ahorita estamos con las crisis ecológicas, la cuestión energética, la cuestión de salarios, una serie de problemáticas que tiene la sociedad contemporánea, cómo se están interpretando culturalmente, qué lenguajes, qué medios de comunicación se llevan para planearse, tomar decisiones, organizar las acciones que se llevan a cabo. Decimos que estas acciones y no acciones modifican las circunstancias y crean situaciones nuevas. Entonces eso implica ver los procesos culturales y comunicativos donde ya con la tesis ya se acabó, no, o sea, siguen transformaciones que por lo menos hay que tomar en cuenta tendencialmente, ¿sí? Porque esto implica llevar tácticas y estrategias diversas que puedan poner incluso en juego, ¿no?, la existencia de los grupos sociales. Hay gente que estudió, por ejemplo, los procesos del desarrollo del metro y, bueno, los conflictos que implica la represión. Hay una dimensión ahorita que vamos a tocar que está planteando el seminario con respecto a eso. Entonces, ¿qué problemas enfrentan los grupos de estudio? ¿Con qué elementos creativos de la memoria cultural comprenden y resuelven sus problemas? Entonces, ¿qué lenguajes, comunicación, diálogo, memoria, imaginación, creatividad, praxis están en juego y los planteamientos que en una problemática real los sujetos están indicando para, en una, digamos, práctica cotidiana, lo están llevando a cabo? Que no nada más se quede pues como una tesis para pasar, sino realmente una comprensión de esa realidad y, como decía al principio, cómo puede participar incluso para, como alternativas hacia ciertas problemáticas sociales. Esa ya es como una propuesta de la transdisciplina, y entonces el seminario que se está planteando es desde cultura, en este, no te estoy tomando portazo, el de crear un puente, que un puente no se cuestione solo un lado jamás, es que desde la cultura hagamos un puente con comunicación sobre distintos temas, ¿no? Por ejemplo, cultura, comunicación, historia, identidad. Ahí está, allá hay varias personalidades que son especialistas en eso. Identidad, cultura y comunicación, pues Gilberto Jiménez. Economía, política y cultura, cultura, violencia y guerra. Esto es muy importante porque la situación contemporánea implica una situación muy compleja en la cual estar en una
ir a Guerrero, ir a Morelos o incluso en la Ciudad de México puede implicar, frente a la situación de la gravedad de la violencia en el nivel, que incluso estrategias metodológicas de investigación impliquen cómo cuidarte en contextos de violencia, ¿no? O sea, obviarlas o no tomarlas en cuenta puede tener consecuencias. Entonces yo creo que es importante tomar en cuenta incluso metodología para hacer entrevistas, etnografías en eventos que implican el contexto social en el que estamos ahora. Entonces hay para la cultura de comunicación para cuestiones postcoloniales, de género, ecología, en fin, ¿no? O sea, hay una propuesta que se va a hacer más adelante para participar tanto para estudiantes como para maestros y integrarnos para hacer ese puente desde el proceso, desde la dimensión cultural, para hacer el puente con comunicación con estas problemáticas complejas, ¿no? Como la guerra, la economía, la ecología, la cuestión campesina, ¿no? Que todos los compañeros que están estudiando, jóvenes, etc. Y pues hasta ahorita serían como los puntos para lograr. ¿Preguntas? Bueno, gracias. Bueno, un aplauso para los compañeros. Yo tengo también dudas y comentarios, más o menos de lo que pude entender, digamos, de la exposición. Hay algo que me llama la atención, ¿no? El eje de cultura, no sé si es que considera pertinente las materias tal como está, no hay cambio, o sea, como en otros ejes, por ejemplo, que sí se ha hecho, o no ha hecho, ese trabajo, o sea, pero no es una duda en sí mismo, sino es que eso organiza, digamos, lo que voy a decir ahorita, ¿no? Yo pienso que en la concepción, digamos, desde el punto de vista, yo nunca he dado clases en el eje de cultura y no conozco específicamente sus programas más allá de algunas cosas puntuales, ¿no? Pero la organización del eje de cultura en cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo semestre, por lo menos en una cuestión cronológica elemental, me parece que está alterado, ¿no? Empezar en quinto con postcoloniales y después dar crítica a la ilustración, me parece que no ayuda a entender lo que ustedes querrían decir, ¿no? Eso por un lado, que creo que tiene que ver con una cuestión de orden, de arreglar el orden de materias en función no tanto de objetivos específicos por clases, sino en función de propósitos de articulación transeje, que sigo sin verlo. La propuesta que tú ahorita estabas manejando sobre tender puentes con comunicación, que sería la propuesta transeje, pues más bien toca temas. Y yo creo que son temas que se tocan en todas las clases. O sea, no habría que tender mucho puente porque yo toco género en planeación de la comunicación, o se toca en estructuralista, se toca en sistémico, se toca violencia, se toca la identidad, siempre se toca la identidad porque no hay manera de saltárselo. Siempre se toca lo sociocultural, lo histórico, porque tampoco hay manera de saltárselo. Proyectos, por ejemplo, de ecología, el ambiente, son temas, o sea, no son, yo lo vería como que no son puentes, son temas que se pueden tocar desde cualquier lugar, observo en la exposición que ustedes han hecho, digamos, vuelvo a insistir en esto, perdón por la insistencia, observo un problema con el término de transdisciplina. La transdisciplina no es articular de esto, hacer mejor y rebatirlo. O sea, eso no es transdisciplina. Insisto, para hablar de transdisciplina tendríamos que primero hablar de disciplina y trascenderla. Entonces no se trasciende desde la historia, sino cómo incluimos métodos históricos en el análisis de la cultura y de la comunicación, cómo incluimos métodos de análisis político, o si es que eso es una disciplina, que no me queda claro, dentro del análisis de la comunicación y la cultura, o dentro de, tú hablas por ejemplo de la semiótica, que es una epistemología hasta donde entiendo, no es en sí mismo una disciplina. Y entonces creo que hay una confusión que es necesario poner sobre la mesa y volver a debatirla de manera visible. Ustedes articulan, o se ha articulado, digo ustedes porque lo presentaron, pues, ¿no? Pero han articulado el eje, las primeras, a través de las teorías de la cultura. Insisto, yo no conozco ninguno de las materias, digamos,
pero por lo que he visto, fui tomando algunos apuntes sobre lo que ven en ensayismo, el propósito, coloniales y no sé qué, pues cuáles son las teorías de la cultura. Creo que hay un marcado dominancia, digamos, o privilegio de ciertas teorías sobre la cultura sobre otras. Eso en principio puede estar bien o puede estar mal, no lo voy a cuestionar. El asunto es en qué sentido eso le funciona para lograr los propósitos que el eje tiene con respecto al eje y con respecto a la carrera en general. Yo coincido con Marta cuando habla de comunicación y cultura, o sea, de la I como unión, no lo excluyente. Y yo lo que veo en el eje de cultura, tal como lo han puesto, es una exclusión. Una exclusión arbitraria y que no es tal, porque al final tienes que hablar de los procesos comunicativos, porque de la misma manera en que la cultura está inmersa en los procesos humanos, pues también la comunicación. O sea, no hay manera de quitárselo de arriba. Pues. Pero si uno da, por ejemplo, en ensayismo, cómo la modernidad afecta o se construye como transformación del mundo cognitivo, o sea, ahí, por ejemplo, ¿cómo se articula eso con la comunicación? Nosotros podemos, yo creo que desde la comunicación, o por lo menos a mí está claro, quizás porque doy esas materias, cómo se articula la comunicación con la cultura desde ese punto de vista. O sea, de cómo hay un modelo cognitivo del mundo. O sea, por lo menos para mí es claro cómo va de la comunicación a la cultura. No me queda claro cómo aporta la cultura y a la comunicación, tal y como lo están poniendo. Ustedes hablan de un primer paradigma o criterio postestructuralista que no lo veo en lo que he podido tomar de apuntes, y hablan de un segundo paradigma o criterio político epistémico que es el que veo dominante. Insisto, no estoy en contra del paradigma político epistémico, lo que quiero es que se articule. O sea, ¿para qué sirve un paradigma político epistémico en una carrera de comunicación y cultura? Me parece que esa respuesta hay que darla, y hay que darla de manera clara. Hablan de colonialidad como eje fundamental, una concepción simbólica hertziana, antropológica, que tiende al subjetivismo. ¿Dónde queda, por ejemplo, la sociología cultural, que es lo que tiende puentes también con estos elementos, digamos, postcoloniales, subalternos, de cultura y poder? ¿Dónde queda? No se me articula. Y creo que también usan, por ejemplo, a Thompson, por ahí lo vi, ¿no? Y el formas simbólicas. ¿Dónde ven a Thompson? ¿Dónde cabe Thompson aquí en esta propuesta? O sea, yo creo que si eso estuviera, yo creo que no está bien articulado, para decirlo con todas las letras, ¿no? Que suene políticamente incorrecto. Yo creo que no está bien estructurado, y que eso es parte del síntoma, como decía Rosario, ¿no? De todo lo que estamos viendo, de que hay tesis de cultura que están desvinculadas de la comunicación, o hay un reclamo del eje de cultura de que la gente de comunicación no los deja entrar, o hay una mala comprensión de una relación entre cultura y comunicación que sí está articulada, que debería estar articulada. Y creo que es lo que está en la base, digamos, de una cosa como esta, ¿no? Insisto, no sé por qué se toma a Gertz directamente como concepción simbólica. O sea, hay otras que articulan mucho mejor con la comunicación y articulan mucho mejor con lo social, incluyendo la de Thompson, con todos los problemas que tiene la definición. ¿Por qué esa? Y esa es la que por lo menos vi reflejada ahí. Yo no sé si es la que se ve sistemáticamente en las 5 materias del eje, no lo sé, porque parto de ese desconocimiento, ¿no? Pero creo que hay una confusión con respecto a, no, la verdad, en serio, o sea, quiero ser, o sea, ya, no tengo nada que decir más. No sé si quieren contestar uno por uno o al final. Rosario, luego bueno, pues yo voy a hablar así también como un poco desde mi experiencia. He participado en algunos cursos del eje, solo en el de para la educación. Pero bueno, estaba pensando cómo articular lo que quiero decir aquí con mis notas. Y
y desde la experiencia con el trabajo directo con los estudiantes. Digamos que puedo estar equivocada y puede ser una apreciación también resultado pues de mi ignorancia y de lo que desconozco y demás, pero de que afecta el trabajo con los estudiantes, lo afecta, ¿no? ¿En qué sentido? En que siento que tienen demasiada información y mínima articulación. Yo creo que el gran hoyo que tenemos, no solo en esta licenciatura, creo que en la universidad, es que en aras de priorizar cantidad, descuidamos la calidad, en términos de aprender a pensar, ya sin poner palabras complejas como lo epistemológico, metacognitivo, todas esas cuestiones. Y entonces en este eje, que a mí me parece bien bonito el contenido que tiene y que aportaría elementos muy ricos, no solamente para el desarrollo profesional del estudiante, sino para comprender el mundo en el que está viviendo, así lo veo yo, aporta tantas cosas que acaba siendo una revoltura. Por ejemplo, yo tengo casos de estudiantes que platicando sobre los proyectos están como muy críticos en una postura de subalternidad. No es que lo postcolonial o es, pero su fundamento es teoría crítica. Entonces se niegan de lo occidental y es en donde fundamentan lo que quieren hacer. Entonces a mí me parece eso gravísimo porque requiere uno trabajar procesos para como desaprender y volver a organizar. Otra cosa que he observado mucho es que como que los puntos de mediación, si decir cultura es decir todo y nada, decir sociedad es decir todo y nada. Se supone que el gran giro en los estudios de cultura fue voltear a ver a la gente, a ver las culturas, a ver que la cultura se refiere a comunidades o a grupos específicos, ¿no? A mí me gusta que tenga esa parte, pero creo que falta algo que articule esa postura crítica contra lo occidental y luego cómo lo occidental finalmente ha nutrido el pensamiento crítico de lo no occidental también. ¿Y qué otra cosa iba a comentar sobre esto? Bueno, pensando en la reestructuración que tenemos que hacer del plan de estudios, creo que sí tenemos que instalarnos mucho en pensar también desde el estudiante. Número 2, en que no todo cabe en un plan de estudios. No todo cabe, tenemos que ser selectivos. Selectivos en términos de los niveles de elementos teóricos, conceptuales, metodológicos, o sea, tener ahí un sesgo muy importante, es decir, ¿qué sería lo indispensable que el eje de cultura le da a un estudiante para aprender a pensar la cultura y relacionada con la comunicación? Y ser coherentes en el fundamento del eje con cómo se están estructurando los programas y cómo se propone el trabajo didáctico. Ejemplo, la palabra de construcción. Me parece que es una categoría muy fuerte, pero que obliga a una exigencia de pensamiento y de trabajo concreto. Entonces yo cuando di algunos de los cursos de crítica, decía yo, a ver, vamos a intentar hacer un ejercicio casi tipo caricatura de deconstruir la categoría razón. Ya tuvieron 3 cursos de cultura científica donde también llevan referencias a la modernidad, a la historia del conocimiento, al desarrollo del progreso, o sea, una serie de elementos que les darían como un marco de referencia. Pero hacer ese ejercicio se vuelve tremendo, aporta elementos y fue rico hacerlo, pero yo eso no lo he visto en otros cursos, es decir, cómo deconstruyo la misma colonialidad. Entonces, podemos tener muchas palabras que se ven muy bien y que dan estatus, así como ay, pienso muy bonito, pero a la hora de cómo las trabajas, cómo las procesas, cómo las interiorizas, cómo impactan las emociones. Por ejemplo, a mí no se me hace tan sencillo decir que lo que se ve en crítica se relacione con la vida cotidiana, así como en un salto mortal, ¿no? A mí eso, al menos a mí yo no tendría elementos
Yo lo que he llegado a decir es, a ver, cuestionemos, ¿qué diría actualmente Adorno, Horkheimer, todos los críticos de la industria cultural, cuando ellos vivieron en un contexto y la industria cultural llegó a un nivel, o pensemos en que en el tiempo de estos pensadores no había esto, no había tantos cambios que hay? Entonces yo creo que esa es la diferencia entre solamente tener la información o aprender a pensar con los elementos teóricos, y eso implica un trabajo de deconstrucción, como ahí lo ponen, que no se hace en un curso ni en todas las materias de un eje, pero que yo diría, valdría más la pena, como menos, pero más sólido, que garantice una base para que vayamos haciendo esa estructura de referentes que el estudiante pueda utilizar pues para hacer el ejercicio del trabajo. Ok, bueno, lo mío es una pregunta, más bien es que si a la hora que ustedes respondan, pudieran hacer como una mención, digamos, a qué discusiones se han dado al interior del eje de ustedes acerca de la posibilidad de reorganización de las materias, discusiones en torno a los contenidos de las materias o puntos, y además algunos temas que hayan causado ¿cómo se llama? Debate, digamos, entre ustedes, ¿no? Por ejemplo, ahora mencionaban ustedes que tenían 2 propuestas de seminario diferentes. No sé si eso se deba digamos, no sé si eso sea el reflejo de un debate, ¿no? De una diferencia acerca de cómo entender el eje propiamente. Entonces creo que, digamos, yo nunca he dado materias del eje, lo que veo es que es muy ambicioso, pero tampoco eso es exclusivo del eje cultura, o sea, también del eje comunicación hay cursos que son verdaderamente muy ambiciosos, o sea, maratónicos, ¿no? En términos de todo lo que contempla, que se supone que usted tiene que aprender. Pero dado que no tengo todos los elementos para saber así exactamente decir está bien o está mal, lo que pienso que a lo mejor sería más rico para esta sesión, que ustedes pudieran hacer como esas puntualizaciones, que si han habido o no algunas discusiones en torno a las materias del eje, su modificación, cambio, no sé, o otros debates que existan al interior. Sería como mi pregunta. Sigue Juan Carlos. Juan Carlos, por favor. Otro, Juan Carlos. Juan Carlos. 2. Perdón. También problemas de comunicación. A mí me parece que valdría la pena empezar a distinguirlo del diagnóstico, porque de repente como que estamos arrojando información a modo de diagnóstico sobre en dónde radican ciertos problemas, y creo que eso todavía no queda claro, en el sentido de no hacer generalizaciones sobre cómo reciben los estudiantes ahorita en eje de cultura. Creo que sí hay una parte se politizan bastante, pero el diagnóstico de dónde radica esa responsabilidad, si es totalmente del eje de cultura, ¿no? O en el modo de pensar de los estudiantes, en un modo más dicotómico, en el sentido de que están aprendiendo, y muchas veces esta distinción entre lo bueno y lo malo es más fuerte en ellos, ¿no? Que un pensamiento o una visión mucho más amplia, ¿no? que creo que es lo que aspiraríamos a construir, o que también el eje cultura nos aportará a los demás, en el sentido de ser crítico no solamente es poner un énfasis en el sentido de la crítica política, sino también ser crítico implica tener una visión mucho más enriquecida del análisis de lo cultural, de lo literario, de las expresiones artísticas, de muchas otras situaciones que tienen que ver con el pensamiento, y no solamente con el ejercicio de gobierno o con el ejercicio político, ¿no? Entonces, creo que todavía no tenemos un diagnóstico para decir dónde radica, si es en el contenido que se está impartiendo, si es en el perfil de los profesores, o si es en la recepción de los estudiantes
y en modos, ¿no?, de recibir. Lo digo también porque pasa que pueden generalizarse en torno a los trabajos de producto, a los trabajos del eje de práctica en medios, en donde no podemos hacer generalizaciones por la experiencia con un solo estudiante o con un solo proyecto, ¿no?, sin tener como la información que implica cómo se está trabajando en el interior de los ejes. Creo que sí hay una parte un tanto enciclopédica, no solamente en cultura, sino en los contenidos que hay en otras materias, en el sentido de darles lenguajes en los medios, darles técnicas, darles en comunicación otro tipo de teorías sociológicas, etcétera, que acabamos teniendo una licenciatura bastante enciclopédica, que nos hace panorámicas muy generales y que parecía que no estamos logrando profundizar, ¿no? Sin embargo, venimos de una licenciatura que es no especialización temprana, cuando la mayoría de nosotros hemos tenido especialización temprana y que apunta a nuestro modo de reproducir inclusive el ejercicio o las peticiones hacia los chavos. Tenemos como esta crítica de que no pueden profundizar